parte importante es el tema de reportar las experiencias que están pasando, y hemos visto medios, bueno, estábamos mencionando que ahorita los periódicos tienen secciones de que no solo es nacional, economía, negocios, etcétera, sino también ahorita hay una sección en todos los periódicos venezolanos que se llama Diáspora, y bueno, hay periódicos especializados en eso, en el que tenemos el placer de tener hoy aquí a Pirina Sora de Cápsula Migrante, así que bienvenida. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, nosotros somos de Cápsula Migrante, cambiamos la narrativa de la migración y además ofrecemos información de servicio. Y el día de hoy vengo a contarles mi historia de cómo yo llegué a hacer periodismo de migración. Bueno, primero también me presento, mi nombre es Pirina Sora, ya tengo 6 años trabajando de cerca de frente en el tema de la migración, y cofundé junto a mi socio y compañero que está aquí presente, Héctor Villaleón, Cápsula Migrante. Bueno, primero me gradué de comunicación social pensando de que tenía la clara convicción de que sería la próxima periodista deportiva. Yo quería ser la próxima Mari Montes, que es una periodista muy reconocida en el área deportiva. Y bueno, estuve 4 años trabajando en esta fuente. Tuve la oportunidad además de cubrir varias eliminatorias del Mundial de Venezuela. Lastimosamente nunca hemos clasificado. Y bueno, recuerdo en ese momento que llegó el año 2016, un año muy oscuro para todos los venezolanos, en el que comíamos yuca, mangos, hacíamos largas colas para comprar algo de alimentos. Recuerdo que yo me desmayé en la calle porque no podía comer bien en mi casa. Y entonces en ese momento también me tocó despedir a muchos amigos y familiares. Y ya en ese entonces a mí ya el tema del periodismo deportivo me estaba desencantando. Yo sentía que ese no era mi lugar. Y comencé a cubrir el tema de la migración desde adentro, es decir, los que se estaban yendo. Entonces, bueno, llegó ya el año 2018, me tocó emigrar como muchos. Recuerdo que emigré en enero de ese mismo año. Aquí ven las fotos. Como muchos me tocó emigrar en autobús. Fueron 7 días en carretera. Y cuando ya llegué a Perú en enero, tuve la fortuna y la suerte de haber encontrado empleo a las 2 semanas que yo llegué. Este empleo, recuerdo, mi primer empleo fue en el área de marketing digital, un rubro en el que nunca había trabajado, en el que todo era totalmente diferente para mí. Entonces creo que todos los que emigramos lo hacemos con la esperanza de querer hacer lo que estábamos haciendo en Venezuela o de lo que nos graduamos, ¿no? Y bueno, un día en ese trabajo llega la SUNAFIL, que es una institución que se encarga de fiscalizar todo lo relacionado al tema laboral en Perú. Y la persona de recursos humanos en ese momento nos dijo: todos los migrantes tienen que irse al parque. Y yo me quedé así como el meme. ¿Qué pasó? Y mientras estaba en la grama, ya ahí esperando el llamado para el retorno, yo empecé a cuestionarme de, bueno, pero ¿por qué los venezolanos tenemos que estar en el parque? ¿Qué está pasando? Y ahí otra vez nació mi voz interior y me dijo: no, este no es mi lugar, yo tengo que formarme en el área de periodismo de migraciones, yo tengo que contar mi historia, porque además yo soy nieta de migrantes y soy migrante interna. Y entonces yo dije: yo tengo que contar mi historia y nuestra historia, ¿no? Entonces, bueno, comencé a estudiar toda la prensa local. La prensa local en ese momento, que era la mayor parte del flujo migratorio, estaba llena de sensacionalismo y amarillismo, ¿no? O sea, en ese momento los migrantes éramos los delincuentes, las migrantes venezolanas eran las robamaridos, las prostitutas. Entonces, ¿qué pasó con los medios de comunicación? Que nadie estaba preparado, ni los países de América Latina estaban preparados para recibir esta migración, ni los medios de comunicación. Muy pocos en las redacciones hay periodistas de migraciones. Entonces, también hay un dicho en periodismo que dice: lo que no se cuenta no existe. Y somos los mismos periodistas, migrantes y refugiados, quienes nos atrevemos a contar
estas historias, porque muchas veces también se vulneran nuestros derechos. Y eso no quiere decir que los periodistas tampoco seamos exentos de lo que le pasa a cualquier otro migrante, porque también hay vulneración de derechos, también hay precariedad laboral. Entonces nosotros también nos formamos. Y en ese proceso también de que yo me estaba formando y comencé a cubrir el tema de la migración, llegó el año 2020, bueno, un año muy oscuro para todos, y estábamos hablando de que solamente la informalidad local peruana, según el Instituto Nacional de Estadística, es del 70%, mientras que para la migración venezolana, según reporte de BBVA, era de un 90%, es decir, para los migrantes, cero beneficios, cero contrato, cero nada. Yo también estuve en esa situación, ¿no? Entonces, la comunidad migrante en la pandemia también fue muy golpeada. Y mientras yo estaba buscando también eso de qué hacía, porque otra vez mi voz interior salió a decirme, tú tienes que hacer algo por el tema migratorio, ¿no? Además que yo soy una persona muy tuitera. Recuerdo que cuando ya estábamos confinados, Héctor Villa, mi socio, me escribió por interno, me envió un DM. Nosotros no nos conocíamos, teníamos un amigo en común, y este amigo le habló a él de mí. Y él me propuso hacer un reportaje sobre el primer migrante venezolano fallecido por COVID. Y además que en ese entonces había muy poca información, no sabía qué estaba pasando con los venezolanos. Entonces decidimos publicar este reportaje en Efecto Cocuyo, que es un medio venezolano. Y cuando publicamos este reportaje, varias personas, tanto a él como a mí, nos empezaron a hacer preguntas de qué estaba pasando con la comunidad venezolana, porque había poca información, no sabía qué estaba pasando, muchos empezaron a retornar, cómo iba a ser el acceso a la vacuna, etc. Entonces, bueno, Héctor y yo nada más habíamos conversado de manera virtual y nos lanzamos a ciegas a crear Cápsula Migrante, un proyecto a ciegas, pero con la esperanza de que queríamos informar a nuestra comunidad. Entonces, bueno, todo empezó por un grupo de WhatsApp, el famoso grupito de WhatsApp. Entonces allí enviábamos resúmenes informativos, la comunidad fue pasando la voz, y luego hicimos otro grupo para innovar. Inauguramos nuestro canal de YouTube, que hasta ahora ya tiene 3.000 suscriptores. Sé que puede sonar poco, pero para nosotros es mucho, y todo ha sido de manera orgánica. Este proyecto lo creamos en mayo de 2020 y apenas en diciembre de ese mismo año fue que pude conocer a Héctor en persona. Todo fue de manera virtual. Menos mal que no nos caemos mal, Héctor. Y bueno, nosotros ya vamos a cumplir 3 años con este proyecto, pero nos dimos cuenta que hay toda una narrativa que cambiar. ¿Por qué? Porque todavía hay mitos, hay muchos prejuicios que tienen hacia los migrantes y refugiados. ¿Cuáles son estos? Que son personas que vienen a robar los empleos, que son personas que vienen a delinquir, que son personas que traen enfermedades venéreas, que son personas que vienen a cobrar ayudas sociales, ¿no? Y también nos hemos dado cuenta que el lenguaje sí importa y que construye realidades. Entonces, también lo que nosotros queremos dejar aquí es que podemos cambiar la narrativa, no solamente los periodistas, también todos, porque todos hablamos de los que nos rodea y ahí incluimos a los migrantes y a los refugiados. Y todos en algún momento hacemos una ponencia, hacemos un paper o preparamos algún artículo, ¿no? Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta? No hay ningún migrante ilegal. Lo que es irregular es su situación migratoria. En ese caso es mejor llamarlos migrantes en situación irregular o migrantes en situación de asilo. Tampoco se deben incluir palabras como oleada, que justamente hoy las escuché en la mesa de trabajo. No podemos llamarnos oleada, gentío, ilegal, combate, enfrentamiento, porque pone a la migración en un tema de ilegalidad y de delincuencia. Y además que se crea ese espacio de ellos versus nosotros. O sea, ellos los migrantes, nosotros los locales, ellos los que vienen a invadirnos, ¿no? Y también, aquí, que se me iba a olvidar, el migrante no solamente hay que tenerlo en cuenta en el tránsito, o sea, cuando está en un trayecto para otro, ¿no? Hay que ver al migrante qué pasa después, porque pueden pasar los años
los meses e incluso pueden seguir vulnerando sus derechos. ¿Qué nosotros queremos hacer desde Cápsula Migrante? Bueno, queremos y creemos que desde nuestra posición, tanto como migrantes y periodistas, queremos seguir haciéndole frente a las instituciones y actores que vulneran nuestros derechos. Entonces, bueno, hay que recordar que migrar es un derecho. Muchas gracias.